Ahí viene el parcial. Sí, amiga. Perfecto. Bueno, este es el enunciado, no sé si se los dio así, Juli me lo pasó así. Es el enunciado que les tomó en el primer parcial. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Que yo se los dejé acá al final. Esto. Siempre tienen que tratar de aprender una metodología. Porque en lo que es la materia de costos, los ejercicios pueden variar muchísimo, pero muchísimo. Depende de dónde el profe quiera hacer hincapié, en qué unidad. Les puede complicar de tantas maneras distintas que no sirve como aprenderse bien un ejercicio a resolverlo. Sino la idea es que saquen en limpio una metodología y puedan aplicar siempre esa metodología, indistintamente el problema que sea, el producto que sea y las condiciones de producción que tenga. ¿Sí? Bien. En primer lugar, le puse leer, bueno, no lo dice acá, pero está implícito, leer toda la consigna, o sea, leer todo el parcial, no importa que te lleve 10 minutos leer toda la consigna, no importa que veas que todo el mundo arranca, leer desde la primera palabra hasta la última, ¿sí? ¿Por qué? Porque una primera lectura del parcial te va a permitir saber con qué variables estás trabajando y lo más importante, qué parámetros y qué variables necesitas calcular para resolver la consigna. ¿Con qué voy a esto? Ustedes saben, por ejemplo, que hay distintos tipos de clasificación de costos. Tienen la clasificación según el departamento que lo erogue, que es costos productivos, gastos administrativos, comerciales o financieros. Pero también tiene la clasificación que es costos directos y costos indirectos. Y la clasificación costos fijos y costos variables. Si ustedes no leen lo que les pide resolver, que siempre suele estar al final, capaz se mandan a hacer las tres clasificaciones y no es necesario. ¿Sí? Incluso van a ver que en este parcial solamente hace falta la clasificación por departamento y la clasificación de fijo y variable. O sea, no, no es necesario clasificarlo en indirecto y directo y eso es un ahorro de tiempo. Pero solo lo van a saber si leen toda la consigna. Entonces, primer consejo, leer todo, marcarlo, píntenlo de colores. Ayer con Juli hacíamos un integrador y lo íbamos pintando de colores de acuerdo a todo lo que eran materiales, todo lo que era mano de obra, todo lo que eran SIF, todo lo que eran gastos. Entonces era como que teníamos todo pintado el enunciado y después lo pasábamos en limpio en la estructura de costo de la planilla de Excel. Acá más o menos hice lo mismo. Ahora cuando empecemos a leer van a ver que fui como marcando en negrita los costos y los gastos y en rojo al lado le puse qué era, como para tener un primer panorama, ¿no? Después esto lo metemos en una estructura de costo. En segundo lugar, bueno, acá está, lo que les decía, esto de revisar las consignas, plantear las ecuaciones, acá también lo hicimos. Y en tercer lugar esto es una recomendación totalmente personal. Ustedes lo pueden hacer como más se sientan cómodos. Hay gente que se siente cómodo teniendo todo el enunciado en una planilla, todos los cálculos auxiliares en otra hoja y todas las resoluciones en otra hoja y la estructura en otra hoja. Eh, Mi recomendación es tenerlo todo en una misma hoja porque le es más fácil como identificar dónde están los cálculos hechos. Por ahí es más fácil como evitar errores de referencias de celdas porque lo tenés todo en la misma hoja. Eh, y bueno, es como que es una cuestión personal. Ustedes ven eso. Yo en este caso siempre uso la misma forma, que a la hoja de Excel la divido en dos. Del lado izquierdo dejo todo lo que es datos y cálculos auxiliares, o sea, datos que no están procesados y que no los puedo poner directamente a la estructura de costos, sino que tengo que calcular algo o tengo que procesarlo para recién poder ingresarlo a la estructura de costos. Y del lado derecho hago la estructura de costos en sí y resuelvo todas las consignas. ¿Sí? Pero les reitero, esto es como un consejo personal. Ustedes tendrán que ver cuál es la mejor manera que se adecua a ustedes
pero lo ideal es que esta estructura que ustedes definan ya la tengan hecha, porque se van a ahorrar muchísimo tiempo cuando arranquen el parcial. Si ya tienen esto hecho, no tienen que arrancar de cero a darle el formato a la hoja, identificar con colores y estar determinando cómo lo van a resolver. Si ya lo tienen esto previamente armado, les ahorra muchísimo tiempo. Y por último, otra de las razones por la que yo uso la hoja así dividida es porque voy resolviendo costo por costo y gasto por gasto. A veces como que es tentador como ir leyendo y ir haciendo todo, pero como yo tengo que procesar por un lado y después meterlo a la estructura de costos, mi recomendación es siempre, arranco a calcular la materia prima, resuelvo toda la materia prima y antes de seguir con otro costo, ya lo tabulo en la estructura de costos, que eso lo van a ver ahora cuando veamos la resolución. Es decir, yo acá calculé la materia prima, me dio me dio esto, listo, no sigo resolviendo otro costo. Ya lo meto acá, pongo materia prima, referencio la celda donde está el total y lo clasifico en productivo y en variable, ¿sí? O sea, no paso a otro costo hasta no asegurarme de que está acá. Esto va a evitar que se olviden de poner alguno de los costos o gastos que calcularon de este lado, pero se olvidaron de ponerlos en la estructura, que pasa y me ha pasado a mí incluso, hasta que empecé a obligarme a hacerlos así. Básicamente eso son como los consejos preliminares. Así que si no tienen ninguna duda anterior a la resolución, arrancamos nomás. Bueno, ¿qué tenemos? Es una empresa que fabrica bidones de agua. No es donde trabajo yo, sino que es donde hacen el envase. Entonces nos dan un montón de datos para que nosotros establezcamos la estructura de costos y resolvamos las consignas de unas preguntas que plantea al final. ¿Qué es lo primero que menciona? Dice que cuenta con dos puestos de inyección, uno de soplado y uno de armado. ¿Qué es lo que tengo que yo deducir de eso? Ya sé que el proceso productivo son 4 operaciones, dos puestos de inyección, uno de soplado y uno de armado, ¿sí? Es decir, que voy a tener mano de obra en esos 4 lugares. Ya sabemos eso de entrada. En la primera inyectora se fabrica la preforma del bidón que después se somete al proceso de soplado y en la segunda inyectora la canilla del mismo. En el almacén de materia prima solo encontramos pallets de plásticos que se usan en ambas inyectoras. Ahí yo ya puedo determinar que mi materia prima va a ser este plástico. Fíjense que no diferencia el plástico de la canilla ni el plástico de, el cuerpo del envase. Eso nos simplifica muchísimo porque indistintamente de para qué lo use, voy a usar el mismo stock de material, porque es el mismo material. Después nos dice, se decide realizar el estudio respecto al mes de junio. Esto es clave que ustedes lo interpreten. Creo que uno de los parámetros más importantes de la estructura de costos es saber el periodo en el que yo estoy calculando los costos. Porque en este caso nos está diciendo, el estudio va a ser respecto al mes de junio, o sea, mensual. Pero puede ser que les pida analizar en un periodo anual y los datos de costos se los dé mensuales y no tienen que olvidarse de multiplicarlo por 12 porque son anuales. Es decir, yo ya determiné que el periodo es mensual, todos mis costos tienen que estar expresados de manera mensual, ¿sí? Esta es la primera trampa clásica en los parciales y finales de costos, que es que los datos nunca están expresados en las mismas unidades, y esto aplica a todo, o sea, aplica en el periodo, aplica en los inventarios, capaz que se lo dan en kilos y el precio se los da en gramos, o sea, nunca les va a simplificar esas cosas. Justamente porque quiere ponerles trabas para ver si ustedes se marean en eso y se olvidan de lo más importante que es el análisis, la clasificación. Entonces, sepan ya de entrada eso y estén precavidas de no cometer errores en eso. Entonces ya acá sabemos, en el quinto renglón, que el periodo de análisis es mensual. Yo lo que hago es, en la parte de datos,
ya voy anotando. O sea, esto es lo primero que anoto, porque es importantísimo. ¿Sí? Por otro lado, nos menciona los inventarios de la materia prima. En este caso está ordenado, fíjense. Dice, la primera es la existencia inicial, son 1.200 kilos y nos da el costo de ese stock inicial. Y después nos menciona 3 compras que están ya ordenadas, sus kilos, sus precios correspondientes. Y nos da la tasa de cambio. Acá está. Eso es otra de las cosas que pongo como al principio porque encima después suelen haber otras cosas en dólares, entonces está bueno tenerla como bien adelante de todo para poder utilizarla en toda la resolución del ejercicio. Entonces ya sabemos de entrada que vamos a tener que hacer una evaluación de inventario, porque tenemos un cuadro de compras. O sea, yo con esos datos así, sin procesarlos, no puedo decir cuánto es el costo de la materia prima que yo voy a usar para producir. Es más, ni siquiera llegué a saber cuántos produzco, pues hasta ese renglón no está esa información. Bueno, ahí aclara que el método de evaluación hay que usar el LIFO o el WEBS, depende de cómo lo conozcan, que es desde lo último hasta lo primero. O sea, primero consumo, las últimas compras eh, hasta llegar al stock inicial y en base a eso voy a ir evaluando. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y finalmente nos dice que en el mes analizado de junio, la producción fue de 8.000 bidones. Entonces eso también lo pongo acá al principio porque son 3 parámetros que me van a afectar a todo el ejercicio. ¿Qué más dice el enunciado? Nos habla acá de los 4 puestos, los 4 operaciones que se realiza al botellón. Por un lado, en la inyectora 1, que era donde se hacía el cuerpo del botellón, nos especifica que usa 420 gramos de ese plástico por cada botellón. Un 3% de scrap. Esto de que no altera inventarios, a ver, ¿cómo se lo explico bien simple? Si yo voy a fabricar 8.000 botellones y necesito, hacemos la cuenta acá al lado rápido, 420 gramos por 8.000 botellones, voy a usar eso. Bueno, lo vamos a dividir para pasarlo a kilos. Necesito 3.360 kilogramos de plástico. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es fácil sacarlo. Ahora, si de esos 8.000 botellones que yo mandé a hacer, el 3% es scrap, es decir, es producto que no cumple con los parámetros de calidad, entonces lo tengo que descartar. En realidad yo no voy a tener las 8.000 unidades, voy a tener menos, voy a tener un 3% menos. Voy a tener 240 botellones que van a ser no aptos para la venta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a necesitar la materia prima de 240 botellones más para lograr esas 8.000 unidades. Esto es en el caso de que yo considero el scrap en mi inventario. En el caso del parcial, el profe al ponerle que no altere inventarios, es como que yo sí sé cuánto me fue de inventario, pero no lo voy a tocar de mi stock. O sea, yo solamente voy a usar la materia prima para 8.000 botellones y voy a sacar únicamente el costo que representa ese scrap. ¿Sí? Pero no voy a calcular esa materia prima que usé de más por el hecho de que tengo scrap. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, amiga. Perfecto. Por otro lado, tenemos que en esta operación tiene un tiempo ciclo de 70 segundos. Es decir, esta operación consume 70 segundos de mano de obra para realizarse. Dame un segundo, creo que se conectó Flor. Hola, amiga. Olis, ¿cómo Hola, Flor. andan? Hola, Flor. ¿Todo bien? ¿Bien ustedes? Bien, bien. ¿Y cómo está Juli para mañana? ¿Qué onda? Ay, no sé, estoy re estresada, te juro. Vamos, vamos, gorda, que se puede. Estoy re nerviosa. Bueno, vamos, no le quiero interrumpir. Si no, amiga, Ya interrumpí todo. amiga, me compartís el link de tu Excel y a la bosta.
No, mentira. ¿Por qué? ¿Qué Te pasa la pasó? autogestión y lo subís ya fue. Claro, claro. Bueno, ¿Qué toman el mismo? ¿Toman ese? no, no. Ese es el que tomaron, Flor, el parcial de este Mis año. papás les van a tomar el Ah, mismo, ojalá. ok. Bueno, Bueno, Lo que vámonos. suelen ser bastante parecidos son los híbridos. es que no los cambian No a los sé qué es el híbridos, híbrido. los retocan nomás. Ah, el ¿Qué es híbrido el es como híbrido? otra parte del parcial, porque esto es una parte del parcial y aparte tenés como un form para completar con los datos de este parcial. Y Que es como aparte más tenés teórico. otro form donde tenés preguntas teóricas y algunos ejercicios cortitos como calcular el punto de equilibrio o hacer una evaluación de inventario y eso. Oh my gosh. Bien. Presentate, Flor. Sí, sí, a mí, dale. Sí, yo también me Soy paso más ya que en estoy. bola. Bueno, escucha, a mí te doy como Claro. una intro para Dale, repasar todo. Al principio les dale. comenté 4 consejitos, que es leer toda la consigna desde el inicio hasta el final y tratar de identificar los parámetros que tengo, las variables que tengo que calcular para saber qué tengo que ir clasificando para ahorrarme tiempo. Después ya tener como la estructura de la hoja armada, ¿ves? Acá yo siempre uso como datos auxiliares y cálculos del lado izquierdo y del lado derecho la estructura, como tener esto ya armado, porque el tiempo Bien. parcial, las chicas que rindieron te lo van a decir, nunca alcanza para rendir el parcial entero. Entonces, ¿Y si eso ya vos lo tenés, podés llevar? claro, vos podés llevar el Excel este pelado, obviamente, sin esto, pero podés llevarlo tipo con una cosa así, ponele, así, ¿entendés? Claro, claro. Sí, sí. Entonces está bueno porque te ahorra muchísimo tiempo de estar dándole formato a la hoja. eh, Así que eso es otro consejo. Y por último, resolver costo por costo. O sea, empiezo a calcular la mano de la materia prima, me da eso, no sigo con otra cosa, lo meto ya a la estructura de costo. Igual lo vas a ver ahora cuando vayamos Bien, resolviendo. bien. Básicamente les conté eso y estábamos leyendo el enunciado. Bueno, el enunciado es una fábrica de botellones de agua, fabrican, digamos, el envase y tiene 4 operaciones: inyección, soplado, armado y otra de inyección más. La materia prima es una sola, que es plástico, y se usa tanto para el cuerpo como para la canilla. Y esto que es muy importante, que es que el periodo es mensual de junio, o sea, estamos analizando el mes de junio. ¿Por qué es muy importante, Flor? Bien. Porque vas a ver que los costos, pues cuando le llamamos los costos abajo, eh, a veces algunos van a estar anuales, algunos van a estar quincenales, otros van a estar diarios. Entonces es importante que vos sepas qué periodo estás trabajando, porque todos tus costos los tenés que expresar en esa variable. O sea, si es mensual, tenés que llevar todos los costos a mensual. Si es anual, capaz te dice, el alquiler de la planta sale 120.000 pesos mensuales. Bueno, entonces ese costo no lo puedes poner directo hacia la estructura, tenés que multiplicarlo por 12 meses. ¿Sí? Sí, a mí. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, nuestro periodo de estudio es mensual y después nos da un listado de movimientos de inventario de la materia prima, que es una existencia inicial, 3 compras, que nos dice que la evaluemos con LIFO, nos dice que el nivel de producción de ese mes fue 8.000 botellones, y estábamos justo leyendo esa parte de acá, que es que menciona los 4 puestos. En el puesto 1, que es una inyectora, tenemos que, para hacer el cuerpo del botellón, por la inyectora 1 se hace el cuerpo del botellón, usa 420 gramos por bidón, ¿sí? El tema del scrap nos da un porcentaje, en este caso como no altera inventario, yo no tengo que tocar nada de la materia prima, solamente calcular el costo que representa ese scrap, ¿sí? El tiempo ciclo, es decir, cuánto de mano de obra me insume esa operación, en este caso son 70 segundos por botellón. El rendimiento, esto, ¿te acordás, Flor, que lo veíamos en PICP? Cuando calculábamos el Sí. tiempo de máquina y el de los bancos. Bueno, nos da un rendimiento, quiere decir que no va a ser 70 segundos, sino que va a ser más tiempo porque tiene ese rendimiento, no es un 100%. Y además nos aclara que trabajan 2 operadores. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada botellón yo voy a pagar el tiempo ciclo, pero por 2.
porque tengo dos operarios, o sea, voy a pagar 2 sueldos. ¿Sí? O sea, el tiempo va a ser uno solo, pero los sueldos del de mano de obra va a ser doble. En la inyectora 2, donde se hace la canilla, usa 65 gramos de plástico, el scrap es 2%, el tiempo ciclo 44 segundos, el rendimiento es del 94% y un operario solo. En el desoplado, fíjense que no hay materia prima, o sea, son operaciones con las que no se agrega ningún material. Tenemos que durar 18 segundos, rendimiento del 97%, una persona, y en el de armado 30 segundos, 98% y también una sola persona. ¿Sí? Todo esto son, fíjense lo que yo fui anotando, datos de mano de obra, excepto esta parte de acá que es de materiales. Y por otro lado, por último, nos menciona gastos mensuales. Esto está bueno porque ya nos aclara que son mensuales. O sea, yo no tengo que estar viendo de convertirlo mensual, sino ya sé que son mensuales. Alquiler 400. Amiga, esto tal cual así, como vos lo estás leyendo, es lo que el profe te da. Lo que está en rojo y azul lo escribí yo. El resto es la consigna que les mandó el profe. Bien. ¿Sí? Tenemos alquiler, sueldos administrativos, supervisor de producción. Nos da el costo de la mano de obra por hora. Esto es lo que les comentaba. Fíjense que las operaciones están en segundos. Y el costo de la mano de obra está por hora. ¿Sí? Son todas trampas boludas, pero te equivocas en eso y chao. Después nos mencionan que las cargas sociales que aplica a todos son el 60%. Tenemos gastos comerciales sobre el precio de venta. Esto es una trampa que yo cuando la cursé, me acuerdo que casi todos les fue mal en esto. Hay gastos comerciales, pero yo no sé el monto. Sé que es el 5% del precio de venta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, no sé el monto. Solo sé que es el 5% del precio de venta. Pero yo el precio de venta tampoco lo sé. Es más, es una de las cosas que quiero calcular. ¿Sí? Para calcular el precio de venta necesito el costo total del producto. Y para saber el costo total del producto necesito saber todos los costos y los gastos que afectan, porque es la sumatoria de los costos y gastos. Entonces, ¿cómo puedo saber el precio de venta? Si para saberlo tengo una incógnita que es esta, gastos comerciales, que está afectada por el precio de venta. Se te arma como un ciclo, un rulo en el que no puedes calcular, pero se puede calcular y yo se los voy a mostrar. Fíjense que este dice, si bien dice acá otros datos mensuales, fíjense que acá dice, esto es una pelotudez, como lo escribieron. Gasto de energía bimestral y entre paréntesis 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que este monto representa 6 meses. Eso bimestral es una ambigüedad pelotuda, o sea, está aclarando que se paga bimestral, pero, o sea, el dato representa 6 meses. Entonces yo ya sé qué tengo que hacer con este costo. Lo tengo que dividir por 6. Multiplicarlo. Dividir por 6, sí, está bien, Claro, si lo estás haciendo porque yo lo estoy mensual. haciendo Está bien. mensual. Entonces, como este costo representa 6 meses de luz, yo necesito un sexto de ese costo nomás. Después, ¿qué nos dice? Nos menciona los dos equipos, la inyectora 1, su costo en dólares, la vida útil. Esto para depreciar, o sea, ya tienen que poder determinar que cuando les da estos datos es para hacer la depreciación. ¿Sí? Nos da los datos para depreciar los dos equipos, que es otro costo. Y después nos menciona todos impuestos, que todos estos impuestos no van a ir a la estructura de costos porque no son costos, graban la venta. ¿Sí? Y finalmente tenemos las consignas. En lo primero, determinar el CTP, o sea, el costo total del producto unitario, o sea, cuánto me sale fabricar un botellón, y calcular el precio de venta para el bidón en el periodo analizado si yo quiero ganar el 28% respecto al precio de venta. ¿Sí? Es muy enrevesada la consigna, pero ya van a ver cuando resolvamos que se puede hacer. En segundo lugar, calcular el punto de equilibrio. ¿Qué saben de acá el punto de equilibrio? Para calcular el punto de equilibrio necesito tener
los costos fijos, el total de los costos fijos, el precio de venta unitario, que yo lo voy a tener calculado del enunciado anterior, y el costo variable unitario. ¿Por qué les digo esto? Porque en base a esto sé que voy a tener que clasificar los costos. Los puedo clasificar por departamento. Costos de producción, gastos administrativos, gastos comerciales y gastos financieros. Incluso me conviene porque tengo una de las incógnitas, un gasto comercial. Pero para el punto de equilibrio necesito además tenerlos clasificados en fijos y variables. ¿Sí? Entonces ya sé, leyendo las consignas, que voy a tener que hacer doble clasificación. Por departamentos que incurran en los gastos y por fijo o variable para poder resolver esto. El tercer ejercicio dice, el tercer enunciado dice, determinar el punto de orden. Esto es gestión de inventarios, la unidad 3. El cuarto es armar el estado de resultados. El quinto es calcular el costo productivo unitario. El sexto es el calcular de vuelta el CTPU, o sea, el enunciado 1, si la producción creciera un 20%. ¿Sí? El séptimo es calcular el punto de equilibrio financiero. El octavo, calcular lo mismo de la unidad 1, considerando que el dólar y los sueldos aumentan. ¿Sí? Entonces vamos rapidito a ver cómo se resuelve. Me imagino que hasta acá un millón de dudas, pero ahora van a ver paso a paso cómo es. Lo primero que hice, que esto no te lo conté, Flor, es poner los datos claves al principio de todo. Producción, 8.000 botellones. El periodo es mensual. Y la tasa de cambio que la daba acá, esta, la tasa de cambio también la puse, porque incluso, fíjense que las máquinas, los costos de las máquinas están expresados en dólares, o sea, esta tasa la voy a usar. Entonces lo dejé acá adelante todo para tenerlo como más accesible y no olvidarme de esos datos. Lo primero que puse acá, pasé en limpio los datos de las 4 operaciones. Fíjense, los que están en naranjita es respecto a materiales y lo que está en celeste es respecto a mano de obra. ¿Sí? Lo único que hice es sacarlos del enunciado, porque como en el enunciado están como medio choto escritos acá, entonces lo pasé y lo diferencié con un color, nada más, para tenerlo aparte más a mano. Entonces, ¿qué es el primer costo que voy a calcular? Bueno, arranco con la materia prima, ya que es lo primero que me menciona en el enunciado. Si ustedes se fijan acá, menciona las operaciones, pero es lo primero que me menciona son las materias primas. ¿Sí? ¿Qué me dice de la materia prima? Yo sé que la inyectora 1 consumo, acá fíjense que ya los presé en kilos por botellón, porque como el precio está en kilos, si dejaba todo en gramos, después tenía que pasar el precio a gramos, un kilo. Entonces pasé los 420, los dividí en 1000 para tener cuántos kilos de plástico consume cada botellón. Serán 420 gramos, son 0,42 kilos. El subtotal multipliqué esos kilos por la cantidad que voy a producir para saber la cantidad de materia prima total que va a consumir la inyectora 1. ¿Sí? Y acá aclaré que el scrap era del 3% como para tenerlo en cuenta después abajo de calcularlo. En la inyectora 2 tenía 65 gramos, es decir, 0,065 kilos. El total representativo de las 8.000 unidades es 520 kilos y tenía un scrap del 2%. Entonces, ¿qué costo tiene mi materia prima? O sea, yo ya sé que consumo 3.880 kilos de plástico. Eso lo saqué de acá. Pero ¿qué costo? Yo no puedo poner acá kilos. Tengo que poner un precio. Entonces, ahí es donde voy al cuadrito este, que nos mencionaba los movimientos, para poder evaluar esa materia prima que yo uso. Entonces, fíjense que acá en el enunciado nos lo da ordenado, nos da que yo tengo una existencia inicial en mi depósito de 1.200 kilos que tiene un valor de 918 kilos. Esto es fácil sacar cuánto vale cada kilo. Hago eso. Dividido los 1.200 kilos y sé que cada kilo que está en mi depósito vale eso. ¿Sí? Ahora, después tengo 3 compras que acá están ordenadas
Pero fíjense que me pide evaluar con el método LIFO o el WEBS, es lo mismo. Quiere decir que yo voy a usar primero estos kilos de que están acá de la última compra, porque uso del final hacia lo que tenía primero. Después, como no me alcanza, voy a usar estos kilos. Si no me alcanza, sigo con estos kilos. Y si no me alcanza, uso finalmente la existencia inicial. Porque es el método último en entrar, primero en salir. Entonces voy de abajo para arriba. Entonces, ¿qué hice? Lo ordené. Primero la compra 3, después la compra 2, después la compra 1 y finalmente la existencia final. ¿Sí? De la compra 3 habían comprado 900 kilos a 1,90 dólares cada uno. ¿Sí? Ojo con eso. Fíjense que acá dice dólares. Esto está en pesos. Esto que calculé yo, ahí 7,65, en realidad no va ahí, va acá. Porque esto ya está en pesos. Fíjense que esto está en pesos. Ese dato. Pero estos datos de esta columna están en dólares. Entonces, yo estos 900 kilos pagué 1,90 dólares. Si yo multiplico ese 1,90, que representa un kilo, por la cantidad de kilos, por la cotización del dólar, que está acá arriba, tengo lo que me salió esa compra en pesos. ¿Tengo que pasarlo a pesos? Sí, porque o calculo todo en dólares o calculo todo en pesos. No puedo mezclar monedas en la estructura de costos. Entonces sí o sí tengo que expresar o todo en dólares o todo en pesos. Recomendación, todo pesos, porque incluso está solamente esto y las depreciaciones en dólares. El resto es todo pesos. Entonces yo ya tengo el costo de esa compra. Como yo usé esto, usé 3.000, necesito en realidad, no es que lo usé, necesito 3.880 kilos. Yo ya sé que lo de las unidades de la compra 3 me las voy a consumir todas. Por eso 3.880. Entonces voy a usar las 900, por eso le descuento 900. Es decir, que ya tengo un gasto de la materia prima de esta compra porque la consumo entera. Voy a necesitar más kilos. Entonces sigo con la otra compra, una más viejita. La compra 2, compraron 2.000 kilos a 2 dólares cada kilo. Hago lo mismo. El precio del kilo en dólar por los kilos por la tasa de cambio. Entonces tengo el costo de esa compra. Fíjense que hasta acá voy consumiendo únicamente 2.900 kilos. O sea, todavía no tengo toda la materia prima que necesito. Entonces voy a tener que usar también de la otra compra. En otra compra compré 1.500 a 1,80. Calculo el valor de la compra. Y fíjense que acá yo necesito saber cuánto me falta para completar los 3.880 kilos. Entonces, a 3.880, si le sumo esto más esto, pues está negativo, por eso lo sumo. Me dice que me faltan 980 kilos. Fíjense que de esta compra tengo 1.500. Entonces yo no es que voy a tener este gasto que está acá. ¿Sí? Porque esos 1.215.000 pesos es por los 1.500 kilos. Pero yo solamente voy a usar 980. Entonces acá, en el costo del consumo, lo que hago es multiplicar el costo del kilo, pero solamente por los kilos que voy a usar, no por los 1.500, sino por los que voy a usar, por la tasa de cambio. ¿Sí? Porque lo tengo que poner en pesos. Si yo sumo los gastos de los tres consumos que me representan los 3.880 kilos que ven acá, me va a dar el costo total de la materia prima. ¿Sí? Ese es el costo de toda la materia prima para fabricar 8.000 unidades. Ese monto es el que yo meto en la estructura de costos. Entonces, llegué a este punto, lo segundo que hago después de haber obtenido este monto, pongo en mi estructura de costo materia prima. Y fíjense que vinculo la celda a donde está el resultado de mi materia prima. ¿Sí? ¿Alguna duda con la parte de la materia prima y esto? Amiga, ¿cómo lo vinculas a la celda? Le pones más o igual y seleccionas la Y celda. le tocas. Enter. Ok. ¿Sí? Nunca, jamás, de los jamases,
se les ocurra escribir el costo a mano. O sea, me da 3.363.300. Voy a que pongo 3.363.300. Jamás. ¿Por qué? Porque, no, mirá, yo acá puse 0,65 y en realidad no eran 650 gramos, eran 65 gramos. Me equivoqué, me doy cuenta. ¿Qué pasa? Yo lo toco acá. Fíjense que acá los kilos me cambian, ¿ven? Porque ya estaba puesto acá la suma automática. Pero no me cambia nada de lo demás porque yo lo hice todo a mano. Entonces lo ideal es siempre dejar las celdas vinculadas. Cosa que yo cambio algo, se me cambia directamente acá también. Suponete que, no, mira, no eran 980, yo sumé mal y en realidad consume 900 de esta celda. Fíjense, los 3.363.300, cuando cambio a lo que yo me equivoqué, cambio a lo que me equivoqué y lo corrijo, se me corrige automáticamente y también se me corrige en la estructura de costos. ¿Sí? Listo. Por eso siempre referencien todo. ¿Alguna duda con la materia prima? Yo no. Bárbaro. Obviamente les puede variar y tomarles que en vez del IFO sea con FIFO y ahí lo único que hacen es ordenarlos de existencia inicial y la compra 1, 2, 3 al revés como está esto y primero consumir lo de existencia inicial, después consumir la compra 1 así o el de valor de reposición o el de valor de promedio ponderado que está en esta carpetita que les armé, en el integrador de sillas, están todos los métodos resueltos, porque hay como 4 o 5 materias primas y en cada una les pide un método de evaluación distinto. Entonces ahí lo pueden ver, ¿sí? Pero en el parcial no nos había tomado LIFO y FIFO, o yo estoy loca. No, fíjate que la única materia prima que hay es este plástico y dice hacerlo por LIFO. Ah, entonces estoy loca. Para mí había tomado los dos. No me En acuerdo el cómo, integrador pero de para las mí había tomado los sillas, dos. que este lo habíamos visto, fíjate, están todas estas materias primas. Son 5. La pintura es la única que no hay inventario, o sea, lo calculas directo. Pero los otros 4 te pide el de la plancha de asiento hacerlo con LIFO. El de la plancha de respaldo hacerlo con FIFO. El de las caños hacerlo con precio promedio ponderado. Y el de los tornillos con valor de reposición. Así que acá los tienen Sí, hechos, capaz los me la pueden confundí repasar. con ese, no sé. En este caso solamente nos pide el IFO porque incluso hay una sola materia prima. Bueno, entonces yo ya calculé la materia prima, ya la metí en mi estructura de costo, por supuesto que es un costo productivo y es variable, porque si yo cambio esto, fíjense, voy a modificar la celda C2, pero ustedes miren el costo de la materia prima, miren acá, si yo cambio de 8.000 a 10.000, pasa que yo no lo tengo vinculado acá a esto. Esto lo hice a mano, ¿ven? Eso es un error. Esto tendría que estar acá vinculados a ese 8.000 y restando de este, y este 3.800 debería estar acá. No, pero sí está. Claro, pasa que estas no están. Acá se me va a modificar. Miren, se las voy a mostrar. Bueno, no, es un quilombo. Pero fíjense que como yo no tengo vinculado esta parte a los 8.000, si yo cambio este número, no me cambia la materia prima, pero en realidad sí debería cambiar. Claro. Bueno, ¿qué otro costo tenemos en el enunciado? O sea, la evaluación de la materia prima ya lo hicimos, lo pinto. Voy pintando lo que ya resolví. Todo esto ya lo resolví. ¿Qué es lo que me menciona? Además de la materia prima, es que hay una scrap, porque esto también está vinculado a la materia prima. Entonces me dice que de la inyectora 1 el scrap es el 3% y de la inyectora 2 es el 2%. Como es una sola materia prima, o sea, es lo mismo, yo puedo calcular el scrap de los dos, ya sumados. No hace falta calcular el de la inyectora 1 y después el de la inyectora 2. Puedo calcular todo junto. El scrap total sería un 5%, es la suma de los dos porcentajes. Entonces, ¿qué hago?
multiplico el costo de mi materia prima por el porcentaje que me representa el scrap. Este monto va a ser otro costo que yo meto acá en la estructura de costos. Entonces pongo scrap de la materia prima y vinculo la celda a donde calculé el scrap. ¿Dudas con el scrap? No. Ok. Entonces, A mí multiplicaste solo el total por el 5%, así lo tenés en la exacto. fórmula. Sí, acá lo ves. ¿Cuánto me Bien. sale mi materia prima? Por lo que termino tirando, eso es un costo. Termino tirando el 5%. ¿Cuánto es? Y bueno, monto por el 5%. ¿Sí? Es una ecuación directa. Segundo que dice el enunciado, entonces hicimos esto, nos menciona todos los datos de mano de obra, acá de las operaciones. Entonces lo que hago es cuánto derogo respecto de mano de obra. Tengo 4, acá yo le puse equipos, pero es operaciones o puestos. Tenemos la inyectora 1, la 2, la sopladora y el armado. Acá pasé los datos en limpio para poder calcularlos. El tiempo ciclo de cada una, el rendimiento, que fíjese que siempre lo expreso así, la cantidad de operarios, ¿por qué? Porque voy a terminar afectándolo por la cantidad de operarios siempre. Y la cuenta es fácil. Fíjense. Divido el tiempo ciclo sobre el rendimiento. ¿Por qué? Si yo lo divido, me va a dar un tiempo más alto. Es decir, la operación en sí, hecha perfecta, se hace en 70 segundos. Pero mi operario o mis operadores no trabajan al 100%, no son perfectos. Tienen un rendimiento del 96%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto incluso Juan y lo estás viendo en estudio este año, ¿o no? Va, no sé si Sí. llega hasta ahí. Es la parte de tiempos. Sí, sí. Bueno, entonces, como mi operador no es un 100, no es un perfecto como una máquina, va a demorarse más que la operación perfecta. Si yo multiplico 70 por 0,96, les va a dar un tiempo más chico. Y está mal. Están diciendo que es más rápido que una máquina perfecta. O que lo estándar. Entonces siempre lo tienen que dividir para que les dé un tiempo más grande. Y por ende saber realmente cuánto les lleva a hacer el botellón. Porque tiene un rendimiento más bajo que el 100. Entonces, ¿qué hago? Divido el tiempo ciclo por el rendimiento. Eso me va a dar el tiempo... eh, el tiempo que realmente se demora en hacer esta operación. Y lo multiplico por la cantidad de operarios que lo hacen. En este caso son 2. O sea, voy a pagar 2 sueldos. Entonces, ese tiempo de esa operación lo voy a pagar doble, porque hay 2 personas. Creo que en 15 se corta. Con la inyectora 2 hago lo mismo. El tiempo ciclo divido el rendimiento por la cantidad de operarios. Tiro para abajo la fórmula y me va a dar de cada puesto cuántos segundos en total. Insumo de mano de obra por botellón. Fíjese, segundos por unidad. Por cada botellón, cada puesto tiene estos segundos. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Calculé en horas, porque el precio de la mano de obra está en hora. Entonces, en horas, la mano de obra para 8.000 unidades. Es decir, sumé esto, la suma de esto que está acá, me da el tiempo total para hacer un botellón, o sea, con las 4 operaciones hechas. Ese tiempo lo multipliqué por la cantidad de botellones totales, que son 8.000, y lo dividí en 3.600 para pasarlo a horas, porque está en segundos esto. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Vaya, sí. Ok. Si ustedes tienen duda, interrúpame. Dale, amiga. Entonces nos da que la mano de obra que yo necesito son 537 horas. Como tengo el precio de lo que sale cada hora, simplemente multiplico esas horas que necesito por el precio por hora y ya tengo el costo de la mano de obra para 8.000 unidades. ¿Qué hago? Como ya encontré un costo más, lo meto en la estructura. Mano de obra directa y lo referencio. ¿Sí?
obviamente es costo de producción y es variable porque si yo hago 8.000 un botellón, ya voy a tener un costo de mano de obra más alto porque esto está afectado por cada botellón, ¿sí? Por eso es variable. Por el scrap, la materia prima también porque es por cada botellón. Entonces, volvemos al enunciado y pinto que ya calculé todo lo de mano de obra. ¿Sí? Fíjense cómo se va limpiando. Incluso esto ya lo pueden limpiar porque son cosas que ya tuvimos en cuenta, ya las metimos en la planilla. Fíjense cómo se va limpiando y cada vez va quedando menos que procesar. Tengo alquiler, 430.000 pesos. No tengo que calcular nada en el tema de alquiler. Lo pongo directamente. ¿Qué me queda hacer? Clasificarlo únicamente. Como en este caso el alquiler no me está especificando de qué es, o sea, yo tengo que suponer que es la planta o la empresa entera, porque no me dice alquiler del galpón productivo, o alquiler de los locales de venta, o alquiler de las oficinas administrativas. No, me dice alquiler. Todo lo que yo no puedo especificar de qué departamento es, lo meto en administrativo. Es como el departamento general, ¿sí? Entonces, ese monto entero lo meto en administrativo y va a ser un costo fijo, porque si yo produzco 8.000 botellones, 0 botellones, 3 botellones, 500.000 botellones, mi costo de alquiler va a ser siempre el mismo y lo voy a tener que pagar igual, produzca o no produzca. Entonces, yo todo lo que no me afecte el costo por afectar el nivel de producción, lo meto en fijo. Si mi costo va a cambiar ante una alteración del nivel de producción, es variable. Pero si mi costo se mantiene constante con una variación de la producción, va a ser fijo. ¿Sí? Volvemos al enunciado. Nos presenta otro gasto que es sueldos administrativos. Bueno, esto ya sé de cajón que va de vuelta en administrativo y también va a ser fijo. No me importa que produzca la persona de administración, va a cobrar su sueldo. Si se produce más, no va a cobrar más, va a cobrar ese monto porque ya está pactado. Supervisor de producción. También es un monto, no tengo que calcular nada, lo pongo directo en la estructura. Como es de producción, se hace cargo el departamento de producción de esa erogación. Y en este caso también es fijo, porque yo no le voy a pagar más al supervisor de producción porque se hagan más unidades. Al que le voy a pagar más es el de la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque yo le pago tantos segundos por botellón. Si me hace más botellones, va a ser más segundos y yo le voy a pagar más. Pero es el único mano de obra que es variable. ¿Sí? No porque el saldo de producción esté dentro del departamento de producción va a ser variable, no me importa. Yo al supervisor le pago todos los meses 250.000 pesos. Se produzca lo que se produzca. Y acá era un dato que ya lo usamos, el costo de la mano de obra por hora. Y acá fíjense que menciona cargas sociales que aplica a todos. A todos los sueldos que yo haya mencionado. Fíjense que tenemos la mano de obra directa y tenemos estos dos sueldos. Entonces, como esto no hay que hacer tanto cálculo porque es un porcentaje que tengo que agregar, lo que yo puse es las cargas sociales de la mano de obra directa es... creo que lo metí en un cuadrito acá abajo. Sí. Tengo las cargas sociales de la mano de obra directa, que es el 60% del monto de la mano de obra, que está acá. Entonces la carga social va a ser esa. De administrativo, el 60% del sueldo administrativo, que era lo que habíamos puesto acá. Y del supervisor, el 60% del sueldo del supervisor, que era eso que estaba acá. Acá. Entonces, obtengo los tres cargos sociales. Lo podrían haber hecho acá también en la estructura de costo, ¿no? Suponete acá en cargos sociales administrativos, señalizaban el sueldo administrativo por 0,60. Ven que es lo mismo. Pero bueno, yo lo hice así. Ahí perdí tiempo al pedo. Ven un ejemplo. Hacer esta tablita. Lo podía haber hecho directo ahí. Entonces ya tengo las tres cargas sociales. Fíjense que las cargas sociales también se clasifican de la misma forma que yo clasifiqué la mano de obra. Las cargas sociales de mano de obra van a ser un costo productivo y va a ser variable. ¿Por qué? Porque si yo aumento el nivel de producción,
me va a afectar, a ver si en este caso si la tengo señalizada. No, qué divino, todo como el orto ese. Bueno, me va a afectar la cantidad de mano de obra y por ende mis cargas sociales van a variar. Por eso también las cargas sociales son variables. ¿Sí? En el de las cargas sociales administrativas van a ser fijas. Porque como esto es fijo, esto lo voy a pagar todos los meses, por ende lo pongo como fijo. Y el de producción también, como el sueldo de producción es fijo, todos los meses voy a pagar eso además de cargas sociales, lo pongo como fijo. ¿Qué más nos dice el enunciado? Ya sacamos las cargas sociales, lo pinto. Tenemos esta que era nuestra incógnita. Dice que hay gastos comerciales que representan el 5% del precio de venta. ¿Qué es lo que hago yo? Lo planteo así, como una ecuación, porque no sé el precio de venta. Pero lo tengo que poner. Y lo tengo que poner porque no me lo puedo olvidar, es un gasto que tengo que tener en cuenta. Algo que yo les puse acá, que me olvidé de decir al principio, fíjense que todos estos costos que están acá, que vinimos haciendo hasta ahora, estos costos acá, son todos costos por los 8.000 unidades, o sea, por las unidades producidas en todo el periodo, ¿sí? Pero fíjense que el decir que el gasto comercial es el 5% del precio de venta es un gasto unitario, porque el precio de venta es el precio de venta de una unidad. Entonces, si yo saco el 5% de una unidad, es el gasto comercial de un botellón. Entonces, está bueno esto que lo marquen de que este costo es unitario, porque si no, yo acá tendría que, para ponerlo todo igual, tendría que poner, uy, para que me lo tome como una ecuación. Acá, precio de venta por 8.000 unidades. ¿Sí? Entonces ahí ya no sería unitario, sería el gasto comercial total. ¿Entendieron eso? Sí. Sí, ¿Y cuánto amiga. te decía vos? ¿Cómo era la consigna? La consigna dice que tengo gastos comerciales que representan el 5% del precio de venta. Entonces, eso es una trampa, porque todos los costos que tengo acá, yo los expresé en las 8.000 unidades, o sea, los gastos de todo el periodo. Pero acá me Claro. está diciendo sobre el precio de venta, quiere decir de un solo botellón. Esto es un gasto comercial unitario. Entonces, ojo con Bien. eso, porque si lo dejas expresado mal, hay mucha diferencia. Gasto de energía bimestral, habíamos dicho que en este sí hay que hacer un calculito, que era 45.000, pero representaba 6 meses. Entonces lo único que hice fue Dividir. hacer 45, ¿dónde está? Acá gasto de energía, como era 6 meses, lo dividí en 6. ¿Sí? Y por último, las últimas dos gastos, esto ya está, tenemos las dos depreciaciones. ¿Sí? En esta sí hay que hacer cálculo auxiliar, entonces vamos a hacerlo. Fíjense, la primera inyectora nos da el costo en dólares, la vida útil, en qué año estoy usándola y qué método usar para depreciarlo. Entonces, vuelvo a los cálculos auxiliares. La inyectora 1 vale $25.000. Primera cosa que hago, pasarlo a pesos. Vida útil, Lo 10 años. multiplicábamos por la Por tasa. la tasa de cambio, que fíjense que siempre va a ser C4, esta que tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces, tengo el costo del equipo. Tengo la vida útil en años que es 10. Está en el tercer año de uso. Ya van a saber para qué representa ese dato. Y se utiliza el método de fraccionario decreciente. Yo no voy a entrar en detalle a explicar el método, les voy a enseñar el truco para hacerlo y chao. Después, si quieren entender por qué es así, lo leen del apunte. ¿Qué es lo que pongo acá? Todos los periodos de la vida útil. Son 10 años, son 10 periodos anuales. ¿Sí? Una columna que diga base. ¿Qué pongo en la base? Como es decreciente, desde el último año de la vida útil hasta el primero, porque decrece. ¿Se me siguen hasta ahí? Sí, Bien. amiga. Acá sumo la cantidad de ítems de la base. Sumo esta columna, en la 55.
Y en esta columna, que es el porcentaje de depreciación que le corresponde a cada año, lo que hago es divido el número de la base sobre el total. Nada más. Eso hago en todos. ¿Sí? Bien. Número de la base sobre el total, número de la base sobre el total, número de la base sobre el total. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer año del valor del equipo se va a depreciar el 18%. El segundo año el 16%. El tercer año el 14%. Así, si seleccionan esta columna les va a dar 1 la suma, o sea, va el 100%. Cuando terminan los 10 años, la máquina, chao, se depreció su 100%. Y es decreciente porque justamente yo busco depreciarla en mayor cantidad al principio. Esto se hace cuando la máquina se usa justamente en producción, se usa muchísimo. Contablemente se busca que se deprecie más rápido en los primeros años, por si acá en el medio yo quiero decir, bueno, no, capaz que me conviene, que esto lo vemos en EPRO, te spoileamos, Wani, capaz que en el quinto año, como me queda poquito a depreciar, me conviene comprarme una nueva en vez de seguir usando esa. ¿Sí? Por eso es decreciente. Entonces, ¿acá qué hago? Multiplico el valor del equipo por el porcentaje que se deprecia ese año. Y eso hago en todos los años, ¿ven? El valor del equipo por el porcentaje que se deprecia ese año. ¿Sí? Es decir, yo el primer año voy a pagar 2.045.000 pesos en concepto de depreciación. El segundo año voy a pagar 1.800.000 y así. Como me dice que el año de uso es el tercero, ese año voy a pagar esto. Ese es el monto que yo voy a usar. ¿Sí? Ahora, nuestro periodo de estudio, ¿cuál era? Un mes. ¿Y esto qué es? Anual, hay que dividirla. Exactamente, yo no puedo meter este dato a la estructura de costos. Fíjense que son anuales, todas las depreciaciones se hacen anuales. Entonces, prorrateo ese gasto anual en mensual. Es decir, lo divido en 12. ¿Sí? Y ese es el dato que yo meto en mi estructura de costos. El que está acá. La inyectora 2 me dice, me da el dato del costo en dólares, lo convierto automáticamente en pesos, 10 años de vida útil, 5 años de uso, está en el quinto año, y ahora me dice que use un método fraccionario creciente. ¿Cuál es la única diferencia con el anterior? Que la base, eso está mal, voy a corregir ya que estoy. Que la base la voy a ordenar de manera creciente. En vez de 10, 9, 8, hago 1, 2, 3 hasta el final. Sumatoria. Base sobre... ¡Ay! Caray. Ah. ¿Qué es esto? No está referencia bien la celda. Ahí va. Bueno. Esta depreciación es lo mismo, nomás que cambio la base de orden, porque es creciente. Hago exactamente lo mismo. La base dividido al total. Multiplico el monto del valor del equipo por el porcentaje que se deprecia ese año. Fíjense que en este caso es al revés. Busco que de a poco vaya creciendo el monto de depreciación. Entonces arranco con montos más bajos y termino con montos más altos. Esta suma siempre tiene que dar 1. Esta suma siempre tiene que dar el valor del equipo, porque siempre se termina de depreciar cuando yo termino de consumirle los años de vida útil. Y fíjense que acá me dice que está en el quinto año, entonces voy a tomar esta fila y de nuevo, como es anual, lo divido en 12. ¿Tú vas con depreciación de esto? No. No, a mí. Bueno, fíjense que ya no tenemos más gastos ni costos que meter a la estructura. ¿Sí? Eso es lo más largo y lo más complicado. Sacar de la consigna todos los gastos y costos.
ya terminamos con eso, porque O sea, perdés 1 hora en hacer esto, más o menos. es lo que más demoras. No, un poco menos. Es lo que más... No, sí, perdés 1 hora. Porque lo que más perdés, y también es porque yo lo hago así, de meterle colorcito, los nombres a los títulos, aclarar que esto es un segundos en pesos, esas cosas. Y lo que tienen que tener mucho cuidado es cuando Y sí, pasan los pero tienen datos. que ser organizados, ¿si no? Sí, obvio. ¿Qué? Y lo que Sí, lo tienen que malo es tener que cuidado perdés de 1 hora haciendo esta parte, tal pero tenés cual. 1 hora para hacer todo el parcial, así que Y ¿En es serio como, solo 1 hora? para esta parte tenés 1 hora nomás. Para mí es muy poco tiempo. chicas, yo le digo esto y lo sé desde que iba a decir el nombre, boludo, de mi amigo arrancó industrial, y le estoy hablando de 2017 por ahí. em, Nunca alcanza el tiempo en costos. O sea, se quejan desde el 2010 más o menos de eso. Nunca les va a alcanzar el tiempo. O sea, no se pongan mal si no llegan a hacer todas las consignas o si les falta algo, porque no hay No, persona amiga, que pero si haya te da hecho. 1 hora y llegas solo a hacer eso. No importa, yo me saqué 9 en el primer parcial y tipo, planteé todo y de todas estas consignas que están acá, obviamente no es el mismo parcial, ¿no? Ponerle hice hasta la 2. Ah, caramba. Porque lo que más vale es esto. Sí, que reconozcas e identifiques, sí. A mí se Obviamente, me fue la hora queriendo sacar los primeros cálculos, no llegué ni a responder la primera consigna, así que imagínate. No, yo tampoco. entonces, Nada, por eso respondí. cuanto mejor tengan hecho ya el formato de la hoja, mejor porque se ahorran tiempo. Bueno, entonces ya metimos todos los gastos y costos a la estructura. Yo ya estoy tranquila de que todo lo que menciona el enunciado está acá. ¿Sí? Y ya lo clasifiqué en fijo variable y en los tres centros de costos que tenía el ejercicio. No había financiero porque no hay ningún gasto financiero. Entonces voy directamente a las consignas. Primer consigna. Determinar el costo total del producto unitario y calcular el precio de venta del bidón para este periodo si quiero ganar un 28% del precio de venta. Antes que se me vuelvan loca, vamos a traducirlo. ¿Qué es el CTPU? El CTPU va a ser el costo total del producto, o sea, de los 8.000 botellones, dividido los 8.000 botellones. O sea, voy a saber cuánto me salió cada uno. ¿Y qué es el CTP? Es el costo de producción total, más el gasto administrativo total, más el gasto comercial total, más el gasto financiero, que en este caso no tengo. ¿Sí? Entonces, lo expreso. Fíjense que yo tengo que mi gasto comercial es una incógnita. Entonces no puedo hacer esto. No me da a dar esta suma. Ahí está sumando solamente producción más administración. No lo tengo porque no tengo que sumar. Esto es una columna, una celda de texto, porque es una incógnita. Entonces, ¿qué hago? Lo expreso así como está. Acuérdense que esto era un gasto unitario, porque si no, yo lo tenía que multiplicar por 8.000, ¿sí? Entonces, como es unitario, ya directamente expreso todo en unitario. Esto, el costo productivo de 8.000 va a ser el costo de producción unitario. Si esto yo lo divido en las 8.000, también me va a dar el gasto administrativo unitario, ¿sí? Entonces expreso todo en unitario, porque incluso me pide el CTP unitario. Sí, una luca, dije, ¿qué rompe? ¿Qué peso? Hola, Fabri. Ah, dicen hola. Perdón, chicas, pero sí tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces el CTPU va a ser igual al costo de producción dividido los 8.000, más el gasto administrativo dividido los 8.000, más el gasto comercial que ya está en unitario, así que no lo tengo que dividir en 8.000.
Esa es mi primera ecuación. Fíjese que de mi ecuación tengo dos incógnitas. Tengo el CTPU y el gasto comercial. Son dos incógnitas, no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué hago? Planteo otra incógnita, otra ecuación más. El precio de venta va a ser igual al CTPU, que esto es incógnita porque no lo sé por esto, y sobre la rentabilidad, porque esto es una ecuación que está en el resumen. O sea, no es que lo despejé en ningún lado, ni mucho menos. Si ustedes van al resumen, a la parte de ecuaciones, utilidad sobre ventas, porque dice una utilidad del 28% sobre ventas, ¿se acuerdan el enunciado? Si la utilidad es del 28% sobre ventas, entonces voy y digo, a ver, ¿cómo se calcula el precio de venta con la utilidad sobre ventas? Bueno, acá está. Precio de venta sobre el CTPU sobre 1 menos la rentabilidad. Si hubiera dicho sobre costos, uso la de acá arriba. ¿Sí? Sí. Entonces, como la ecuación Sí. es esa, la expreso. Y fíjense que CPU lo tengo, lo acababa de calcular acá, ¿se acuerdan? Dividir esto dividido 8000. Sí. El gasto administrativo dividido 8000 también lo tengo. El gasto comercial sigue siendo una incógnita. Estos son números. Y esto es una incógnita, pero es la misma incógnita que esa. ¿Lo ven? Ah, sí. Entonces en esta ecuación yo puedo obtener el PB porque tengo una sola incógnita en esta ecuación. ¿Qué hago? Acá yo se los puse paso por paso. Por un lado, resté esto, que da 0,72 y lo pasé multiplicando, porque acá está dividiendo. Entonces me queda 0,72 de PB, va a ser igual a 0,05 PB más esto. Lo que está en negro es un dato que yo ya lo tengo, lo puedo expresar después en número. Acá yo lo dejé todo expresado así para que entiendan qué era lo que iba haciendo. Paso esos 0,05 restando porque está sumando. Y ya directamente después a 0,67 lo paso restando y me obtengo el PB. ¿Sí? Es lo que hice acá. Perfecto. CPU más GA sobre N dividido 0,67. Precio de venta sin impuestos. No estoy considerando ningún impuesto acá. ¿Está? Para sacarle con impuestos, Sí, a mí. lo multipliqué por el porcentaje de impuesto que está en el enunciado. Acá ven, es un 26%. Entonces lo que hice fue multiplicarlo por 1,26. Como ya tengo el precio de venta, puedo calcular esto, porque es el 5% del precio de venta, que está acá, ¿lo ven? Entonces, como Del precio de venta sin impuestos. sin impuestos, obviamente, porque dice precio de venta, o sea, el de los impuestos no. Como ya tengo esto, que era la incógnita que tenía acá, puedo calcular el CTPU, que es la suma de estas tres cosas. Ahí está la consigna 1 resuelta, la primera consigna resuelta. ¿Dudas de esto? Ninguna. Es lo más complicado que puede tomar el CTPU y precio de venta. Si no, siempre les va a dar todos los datos. Y ustedes solamente tienen que sumar y sacar el precio de venta después, porque van a tener el CTPU. Solamente poner la rentabilidad y chau. Esto es lo más complicado que les puede dar. Que uno de los costos esté vinculado con el precio de venta. ¿Sí? Porque van a tener que hacer un sistema de dos ecuaciones para poder primero sacar una y esa variable meterla en la anterior.
pero es lo más complejo que les puede dar. ¿Se entendió igual? Sí, a mí. Punto número 2. Esta ya la hicimos. Calculo el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es en unidades y también la puedo expresar en precio. Como acá no dice cuántas unidades necesito en mi punto de equilibrio, bueno, calcula las dos cosas, porque no especificó y mejor que sobre que falte. El de unidades, también acá en el resumencito, tienen cómo sacar el punto de equilibrio. Solamente poner una ecuación y reemplazar por las celdas. Es costo fijo sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario. El costo fijo ya lo tengo acá, esta columna de acá, ¿la ven? Sumatoria de ese costo fijo, porque el costo fijo total. El Sí. precio de venta unitario lo tengo acá. Siempre uso sin impuesto en esta parte, ¿no? Porque los impuestos yo se lo cobro al cliente y después se lo rindo al Estado. O sea, en ningún momento me lo quedo. Entonces, el punto de equilibrio lo que busca es saber cuántas unidades yo tengo que vender para no perder ni ganar plata. Entonces, por eso uso el precio de venta unitario sin impuestos. Porque no me importa el de con impuestos. Por eso impuestos, esta diferencia que hay entre el de con impuestos y sin impuestos, yo lo cobro al cliente y se lo doy al Estado. No lo puedo considerar como que me gano esa plata. ¿Sí? Por eso va con el precio de venta sin impuestos. Entonces, y el CBU va a ser el costo variable. Fíjense que esta es una incógnita también. O sea, ya sabemos ahora, lo podemos calcular, pero tengo la suma de esto, que es 4.674.000, más el 5% del precio de venta por 8.000, porque estoy hablando de costos variables totales. Entonces, ¿qué hago para sacar el CBU total? El CBU unitario es el CBT, que es este 4 millones, lo divido en los 8.000 y le sumo el 5% del precio de venta. ¿Sí? Que es eso que hice acá. A este monto lo dividí en 8.000 y al precio de venta lo multipliqué por el 5%. Entonces me da el costo variable unitario. Y finalmente acá lo meto como la ecuación lo indica arriba. Costos fijos. Amiga, ¿cómo hiciste para mostrar eso recién? Como que lo ¿Cuál? frizaste y te lo deslizó a la ecuación. Te fuiste Doble para clic. arriba y la seguías teniendo. Así. Ah, bien. O sea, solamente moves la ruedita. Sin tocar en ningún lado. Entonces ahí ya me da en unidades. Fíjense que yo acá, en realidad da ese número. Yo le puse que no me mostrara números decimales y me mostrara unidades enteras, porque si yo lo dejo expresado así está mal, porque yo no puedo vender 3.434,56 botellones. O sea, sé que como mínimo tengo que vender 3.440. Entonces por eso Amiga, le escondo ahí lo redondeamos para arriba siempre, porque son siempre. unidades. Ujú. Lo más Perfecto. fácil es esconder decimales, esta función. Entonces te Sí, sí. redondea solo. Sí, pasa que ponele que es 3.439,2, No te va a importa. salir 3.339, Ah, sí, tienes 3.439. razón. Sí. Entonces hay que tener cuidado ahí. Ujú. Siempre se redondea para arriba. Sí, sí. Y el precio, el punto de equilibrio en pesos, simplemente multiplico esa cantidad por el precio de venta. Esa es la plata que tengo como mínimo recaudar en ventas para poder cubrir mis gastos. ¿Sí? Listo, el 2. Ven que como los enunciados son rápidos, lo que es lento es procesar los gastos y los costos y clasificarlos. Bueno, después de determinar el punto esto es una ecuación de gestión de stock, que es la tercera unidad, arranca acá. Dice el punto de reorden, que acá está. Es una ecuación. Amiga, ¿Qué? habrá chances que después en un ratito hagamos el que te pase, ¿eh? ¿Sí? Que Sí, es de déjame eso. verlo primero para ver, porque no. Gestión de stock es lo que menos bola le di en mi vida, así que no me acuerdo mucho. Entonces, Dale. copio esa ecuación acá
Y como estos datos ya me los dan en el enunciado, dice el stock de seguridad es 800 kilos, el lead time es de 7 días y en el mes hubo 20 días hábiles. Lo que hago es simplemente meter esos datos. Lead time 7 días, stock de seguridad 800. La tasa de consumo, este dato de acá, tasa de consumo, va a ser igual a la materia prima que yo consumo, dividido los días hábiles. La tasa de consumo es cuánta materia prima consumo por día. Entonces divido el total de la materia prima en los días que yo tengo disponibles. Fíjense, 3880, que era lo que habíamos usado acá. ¿Se acuerdan? Acá. Esta es una materia prima total en kilos. Dividido los 20 días, me dice que yo por día consumí 194 kilos. ¿Sí? Entonces, el punto de reorden ya puedo meter la ecuación porque va a ser la tasa de consumo, que es 194, por el tiempo de entrega, más el stock de seguridad. Solamente armo la ecuación con los datos que ya los tengo. ¿Sí? Estas son todas ecuaciones que salen directamente del apunte, o sea, no tienen que interpretar nada ustedes, o sea, es poner la ecuación y buscar los datos. Agus, ¿Qué? ¿qué hago si ponerle el stock de seguridad es en días en vez de en kilogramos? ¿Cómo haría ahí? Si el stock de seguridad es en días, vos pensás que esto tiene que tener una lógica de unidades. Sí, El punto de reorden es cada cuántos kilos, no sé si consumidos o que me queden en el almacén, la verdad que yo esto ni me lo acuerdo ya del teórico, tengo que volver a hacer un pedido. Si te lo dan días, te va a quedar que el punto de reorden va a ser cada tantos días. En este caso, fíjate que la tasa de consumo es kilogramos sobre día, la tasa de consumo. Va a estar multiplicada por el tiempo de entrega, que el tiempo de entrega es días. ¿Sí? Como sí, esto multiplica eso, esto se te va. Y está sumado el stock de seguridad que es en kilogramos. Kilogramos más kilogramos, kilogramos. Por eso el sí. punto de reorden te queda que vos vas a pedir, tenés que hacer tu pedido cada 2158 kilos. Bien, ¿Sí? sí. Si esos kilos son consumidos o que te quedan en almacén, la verdad que yo lo desconozco. Tendrías que Che, leer. Juli, pero ¿de dónde vos sacaste que te podía dar días o kilogramos? No, en el otro ejercicio después lo pregunta, pero después lo vemos. Sino que pensé que quizás acá podía poner como una variante en días el stock de seguridad, porque como lo vi en lo otro, digo, no. Me hace Claro, raro hay que un vos día pongas me el cambia stock de todo. seguridad en días. O sea, Sí, siempre el lo stock de ponen, seguridad va a ser la unidad de la materia, del material. claro, pero lo ponen días en el híbrido Lo vemos, del la ejercicio que verdad te que no. pasé. Bueno, después entonces lo veamos para ver, Claro, porque a lo mejor da otro dato. Sí. claro, capaz son distintos los datos. Bueno, entonces el 3 ya lo hicimos. Nos quedan estos nomás. Dice armar el estado de resultado. Bueno, chicas, o sea, no me acuerdo un carajo. Yo supongo que está bien. Esto es sacar del apunte la estructura del estado de resultado. Vos te lo sabes, Juli. Sí, Ni sé dónde está, miren, acá está. o sea, tengo que leerla porque me olió un poco, pero sí me lo sé. Por Es sacar ahí, esta ponele, ¿viste donde estructura. dice Edita? Edipta, bueno, siempre se me confunde. Ahí cuando le restas las depreciaciones, eso me lo voy a olvidar, porque siempre me olvido de restarle las depreciaciones. Acordate que depreciaciones no paga ganancia, por eso las restás. Sí, Y sí, tenés dos formas de hacerlo, ¿ves? Tenés como el estado de resultado, la forma 1 y la forma 2. La forma 2 ni siquiera está completa, llega hasta utilidad de operación. Supongo que faltan los impuestos, descontar impuestos y ya te dan la neta. Entonces, sí, copias esta estructura y reemplazás los datos. Ventas brutas va a ser las 8.000 unidades por el precio de venta con impuestos, porque la realidad, las ventas brutas es lo que vos realmente vendés. Y vos no lo vas a vender al precio sin impuestos, lo vas a vender con el precio con impuestos. Después le restas toda la sumatoria de los costos variables, que ya lo tenemos al dato arriba. Eso te da el margen de contribución. Restas los costos fijos, que ya lo tenemos arriba. Te da el EDIPTA.
le restas los impuestos y sobre eso sacas depreciaciones para no pagar ganancias sobre depreciaciones, calculas las ganancias, que es un porcentaje, y eso te da como tu utilidad neta, o sea, lo que realmente ganaste, que te quedó en el bolsillo, después de haber pagado, después de haber cubierto todos los gastos y costos, porque acuérdense que fijo más variable, estas dos columnas, es lo mismo que estas tres columnas, ¿sí? Entonces, después de haber cubierto todos los gastos y costos, después de haber cubierto los impuestos eh, y haber pagado el porcentaje de ganancia, eso es lo que me queda a mí de ganancia neta en el bolsillo. Igual, esto teníamos varias dudas con Julia, así que después revísenlo porque del teórico no me lo acuerdo de memoria. El punto 5 es súper fácil y rápido. Pide el costo de producción unitario. Como yo ya tengo el costo de producción total, que es este, simplemente lo divido en las unidades que produje y ya tengo el CPU, es este de acá. ¿Bien? Eso no es peso, eso es unidades. El 6, que es creo que el anteúltimo punto, no, el anteúltimo. El 6 dice calcular el CTPU, o sea, lo que calculamos en el punto número 1, si mi producción creciera un 20%. Fíjense que en esto no hace falta cambiar arriba la cantidad, no hace falta volver a sacar todos los gastos. Yo sé que mis costos fijos, como son constantes, yo por más que produzca 8.000 o 10.000 unidades, voy a tener siempre los mismos costos fijos. Entonces mis costos fijos siempre van a ser iguales. Si yo lo divido por las unidades nuevas, que son, dice que aumenta un 20%, entonces a las 8.000 le sumo un 20%. Si yo a esto lo divido en la nueva cantidad, me va a dar que mi costo fijo unitario ahora es este, ¿sí? Obviamente que es mucho menor que si yo hubiera producido como produje al principio 8.000, fíjense que es 270, pero como ahora mi producción aumentó, mis costos fijos bajaron, porque como los costos fijos son constantes y ahora lo divido en mayor cantidad de unidades, cada unidad se lleva una porción más chiquita de costo fijo. Pero mis costos variables, mi costo por producir un botellón, es el mismo. Así yo produzca 8.000, 9.000, una. Hacer un bidón me sale 648 pesos. Hacer 1.000 bidones, cada bidón me sale 648 pesos. Hacer 9.600 bidones, cada bidón me sale 648 pesos. Entonces, yo con esto sumo estos dos y me da el costo total del producto unitario, pero con la nueva unidad, con las nuevas unidades. ¿Sí? ¿Siguieron hasta ahí? Sí. Y a ver qué dice el anteúltimo. Ah, bueno, calcular el punto de equilibrio financiero. Esta es una ecuación nomás que está acá. Equilibrio financiero. Es costo fijo menos depreciación sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Planteo lo mismo, o sea, pongo la ecuación, pongo los datos que ya los tengo todos y calculo el punto de equilibrio económico. Y la última consigna dice calcular lo mismo de la consigna 1, pero suponiendo que el dólar y los sueldos, o sea, las dos cosas subieron un 15%. ¿Qué es lo que hice acá? Como tengo que cambiar toda mi estructura de costo porque el dólar afecta en depreciaciones, en materia prima, los sueldos en toda la parte de mano de obra, los sueldos administrativos, los sueldos de producción que son fijos. Yo lo que hice fue copiar esta hoja, o sea, esta planilla, donde tengo resuelto de la 1 a la 7, la dupliqué y le puse resolución del punto 8. Entonces, lo único que a mí se me modifica es la modificación del dólar, que aumentó un 15%, que me afecta la materia prima, el scrap, porque el scrap está multiplicando la materia prima, y la depreciación, porque la depreciación, la máquina estaba en dólares. ¿Sí? Entonces como yo identifiqué qué costos se me iban a modificar. Y después, Luciana, te está llamando, porque está tu teléfono vibrando.
Y después marqué los sueldos, porque me aumentan los sueldos un 15%, y obviamente las cargas sociales, porque las cargas sociales están multiplicando a los sueldos. Entonces yo ya sé que lo único que tengo que tocar de esta planilla son materia prima. El scrap se me va a cambiar solo porque acuérdense que está multiplicando a la materia prima. Y las cargas sociales también, como está multiplicando los sueldos, se me va a cambiar solo. Entonces cambié el dólar. Acá fíjense que se me afectó porque ahora está multiplicado por este dólar. Entonces ya el costo de la materia prima me aumentó en la proporción que aumentó el dólar. El scrap me aumentó en la proporción que aumentó la materia prima. Entonces yo no toqué más nada. ¿Me entienden? Yo copié la hoja y lo único que hice fue cambiar el monto del dólar. Y ya se me corrigió todo. Y en el tema de sueldos. Por esto yo lo había hecho acá, creo. Porque yo modifiqué cada sueldo. Le aumenté el 15%. Acá en las horas, el precio de la hora, que esto era por hora, lo aumenté un 15%. Y los dos sueldos que eran mensuales los multipliqué por un 15% extra. Entonces, como las cargas sociales están vinculadas a estos, también se me cambiaron todo. Como todas estas ecuaciones están vinculadas a lo de arriba, esto que lo dejé tal cual como la primera hoja, ya me da el nuevo precio de venta y el nuevo CTPU. ¿Me siguieron? O sea, de todo el enunciado 8, lo único que hice fue copiarlo y cambiar el dato del dólar y cambiar los sueldos, los 3 sueldos. El sueldo por hora de la mano de obra directa, el sueldo de Sí. administración y el del supervisor. No hice más nada. Eso fue todo lo que hice en el 8. Una ventaja de tener todo vinculado. ¿Dudas con esto? No, a mí. No. Y eso es todo. O sea, no hay más nada. Así ya. Y eso es todo. 2 horas, y eso es todo. 50 horas y terminó. Bueno, Ay, amiga, gracias. en LIM Che, sigan esa ¿qué metodología hacemos? siempre. ¿Sí? ¿Cómo? Sigan esa metodología ¿Qué siempre. hacemos? ¿Qué hacemos de qué, Flor? ¿Rendimos o no rendimos? No, mentira. Escucha, No, señora. no, escucha. Digo que ¿qué hacemos? ¿Hacemos un descanso o seguimos? Tipo, yo no tengo más nada preparado para explicarles. No sé No, de yo qué iba a querés decir- hacer descanso. Igual, A mí no mira, me da la cabeza, chica. en este link tienen el parcial que les mostré y los dos integradores. Denle más bola al integrador de las sillas porque Pero escúchame, ¿qué es eso del integrador? ¿De dónde salió ese integrador? así. eso, ¿Qué es? nena, te pasa por no ir a clase, querida. Lo dieron en Los clase. profes nos dieron esos integradores en clase para que los hagamos en clase, tipo ¿Para en grupo. repasar? ¿Eh? Ah, claro, para repasar. Claro, sí. Claro, como para repasar. Y después dijeron tipo que los que lo habían hecho se lo querían mandar para tener un punto extra, no sé qué. Pero nada, son re largos, o sea, nadie los pudo completar, muy poca gente lo mandó hecho. Bueno, acá los tenés hechos. Flor. Y acá. Y estos son largos. O sea, el parcial es corto al lado de un integrador. Un integrador no hay chance que lo tomen como un parcial porque. No, amiga, o sea, No. es una banda. Una banda. Bien. El de las canillas, de las canilleras, canillas te puse. Canilleras. Lo que quisimos hacer ayer con Juli, hicimos todo bien, pero cuando llega la parte de enunciado, los enunciados son muy flasheros, no sé qué mierda les quiso preguntar el profe, hay cosas que no lo pudimos ni resolver. Y hay puntos que Bien. estuvieron hasta mal, así que la parte de la estructura, la clasificación y todo eso, bien, pero las consignas, ¿qué carajo quiso inventar el profe? La verdad no sé. No se sabe, ok. Y en el de sillas está completo, creo que está todo y está bien. Pero hay una sola pregunta en el de las sillas que, mira, Flor, vos lo vas a ver y me vas a dar la razón. Este es el de las sillas. Está todo completo, pero es larguísimo. En el de las consignas hay una pregunta que nos la tomaron en el parcial de pro. Ay, carajo.
No la sé tampoco. Paso. Ah, A ver si era en esto. Consignas. Acá. Mira, léela. Esa, la G. ay, sí, ¿por qué acá? Nada que ver, ¿viste? Nada que Encima, ver, pero yo ¿por cuando la qué? cursé a costos no vi esto. No sé si a ustedes este año se los explicó eso. Indignada la flor. No, es que a mí me Pero pasa lo claro, mismo en boluda, Nepro esto. porque si no sabes cómo calcular, o sea, o tiene que estar en algún lado la fórmula, capaz. No, no está, es un análisis de EPRO encima de esto. O sea, no está, yo cuando lo cursé nunca me lo No, pero explicaron. digo, en EPRO no poníamos, no hacíamos lo de la O sea, fórmula para ver si nos convenía o no. tenés que preciar la máquina que tenés y ver si el Sí, costo de depreciación es mayor que el costo por de eso, comprarte una nueva, básicamente. Sí, Pero literal. por ese eso. análisis nunca lo hicimos en costo de presupuesto. Por lo menos cuando yo lo cursé nunca lo vimos a eso. Es más, lo aprendí en EPRO recién. Así que eso Claro, o yo sea, no se lo fue a hice. la re mierda. No lo hice porque al pedo confundir más. Pero el resto está hecho todo. El Che, de las y sillas, cuál es el otro como siempre. parcial que dice la Juli que le No, aparece eso de los días? es el híbrido. Esperen, voy a Y cortar la ah, grabación acá. Así, ya total, ya el parcial ya está hecho.